El gobierno de Estados Unidos acaba de matar a la aerolínea más barata del país intentando salvarla. El sábado 2 de mayo de 2026 a las 3 de la madrugada, hora del este, Spirit Airlines apagó sus motores, sin drama, sin conferencia de prensa, solo un papel pegado en las terminales de varios aeropuertos avisando que las operaciones habían cesado de forma inmediata y permanente. Miles de pasajeros se quedaron varados ese fin de semana, maletas en el suelo, niños llorando, gente mirando el teléfono sin entender qué había pasado, y lo que había pasado era histórico. Por primera vez desde la desaparición de Esther Airlines y Pan American en los años 90, una aerolínea de Estados Unidos dejaba de existir completamente, sin función, sin comprador, sin rescate, solo silencio. 34 años de historia, 16,000 empleados y millones de pasajeros que volaban en Spirit porque era la única opción que podían pagar. Todo eso se terminó en una madrugada, pero lo más perturbador no es el final, es el camino que llevó hasta ahí, porque esto no fue un accidente, fue una serie de decisiones, cada una tomada con buenas intenciones, que en cadena construyeron la peor trampa posible, y vamos a verlo todo, paso a paso. Para entender la caída hay que retroceder a febrero de 2022. Frontier y Spirit anunciaron una fusión. Era un acuerdo limpio, lógico, sin grandes complicaciones. Dos aerolíneas de ultra bajo costo uniendo fuerzas para crear el quinto operador más grande del país. La idea era sencilla: más aviones, más rutas, más presión a los gigantes para que bajaran precios. Pero en abril de ese mismo año, JetBlue entró sin aviso, lanzó una oferta pública de adquisición por $3,800 millones en efectivo, no amistosa, no negociada, directa al accionista. La pregunta que todos hacían era obvia: ¿qué hacía JetBlue, la aerolínea de los snacks gratis y las pantallas individuales, queriendo comprar a la aerolínea que cobra hasta por imprimir tu tarjeta de embarque? La respuesta era pura desesperación estratégica. JetBlue no podía crecer lo suficientemente rápido para competir con Delta, American, United y Southwest, y Spirit tenía exactamente lo que no se puede comprar de la noche a la mañana: decenas de Airbus A320, cientos de pilotos ya certificados en medio de una escasez global y slots de aterrizaje en los aeropuertos más saturados de Florida y el noreste. Spirit no era una marca, era una infraestructura, y aquí empieza el nudo de la historia, porque lo que viene después no lo causó la mala gestión de Spirit, no lo causó el mercado, lo causó una decisión del gobierno de Estados Unidos que iba a tener consecuencias exactamente opuestas a las que buscaba. Quédate, porque esto se pone interesante. En 2023, la administración Biden presentó una demanda para bloquear la compra de JetBlue. El argumento era el siguiente: si Spirit desaparecía, absorbida por JetBlue, el mercado perdería su aerolínea de ultra bajo costo más relevante y los precios subirían para el pasajero promedio. En teoría, proteger la competencia; en la práctica, condenar a muerte a la empresa que hacía posible esa competencia. En enero de 2024, un juez federal falló a favor del gobierno. JetBlue se retiró y las acciones de Spirit cayeron un 47% en un solo día. En un solo día. La empresa ya estaba herida antes de este fallo, pero esto fue el tiro que la dejó sin posibilidad real de recuperación, sin el capital de JetBlue y con deudas acumuladas. Spirit quedó sola en un mercado donde volar barato cuesta caro. Y aquí está la paradoja que nadie en los medios terminó de explicar bien. El gobierno intervino para defender al consumidor de menores ingresos, ese que no puede pagar un vuelo de Delta, pero al bloquear la fusión dejó a Spirit sin capital, sin socio estratégico y sin futuro. El resultado final fue exactamente el contrario. El consumidor de menores ingresos perdió a la única aerolínea diseñada específicamente para él. Esta es la lección más importante de esta historia y la que menos se está discutiendo. Las regulaciones bien intencionadas en mercados complejos pueden generar consecuencias exactamente inversas, y Spirit lo pagó con su existencia. Pero todavía faltaba más errores, porque Frontier iba a volver, y lo que hicieron después fue un manual de cómo no negociar en una crisis. Cuando JetBlue se fue y Spirit entró en su primera bancarrota, bajo el capítulo 11, en noviembre de 2024, Frontier apareció de nuevo, como ese socio de negocios que espera que estés en el piso para ofrecerte sus condiciones, y las condiciones eran claras. Los accionistas de Spirit se quedarían con apenas el 19% de la nueva empresa combinada, y además los acreedores tendrían que poner $350 millones adicionales para cubrir deudas operativas. En 2022, Frontier había ofrecido un acuerdo en igualdad de condiciones. En 2025 ofrecieron básicamente una rendición con precio. Los acreedores de Spirit rechazaron la oferta, y desde fuera, con la perspectiva que da el tiempo, es fácil entender ambas posiciones. Frontier sabía que tenía toda la ventaja. Los acreedores creyeron que podían sobrevivir solos. Los dos se equivocaron. Los acreedores apostaron a una recuperación autónoma, redujeron operaciones y vendieron
construyeron aviones, renegociaron contratos, pero estaban intentando estabilizar un barco que tomaba agua en medio de una tormenta que aún no había llegado a su peor momento, y la tormenta estaba en el Medio Oriente. A principios de 2025, el conflicto armado en Oriente Medio se intensificó y el comercio marítimo en el estrecho de Hormuz quedó parcialmente bloqueado. El petróleo que transita por ahí representa una fracción enorme del suministro global, y cuando ese flujo se interrumpe, los mercados de combustible reaccionan de inmediato. El precio del combustible de aviación, el Jet A1, subió un 55% en cuestión de meses. Para una aerolínea tradicional, eso es un golpe serio. Para una aerolínea de ultra bajo costo, donde el combustible representa hasta el 40% de los costos operativos y los márgenes de ganancia son de centavos por pasajero, ese incremento es existencial. Spirit no tenía colchón financiero, no tenía contratos de cobertura suficientes y no tenía tiempo. En agosto de 2025 llegó la segunda declaración de bancarrota. Vendieron más aviones, cancelaron más rutas, dejaron ir a más empleados, pero cada medida de ahorro llegaba demasiado tarde y era demasiado pequeña. El negocio ya no era viable con esos precios de combustible y esa estructura de deuda. La segunda quiebra fue la señal de que el juego había terminado. Solo faltaba el golpe de gracia. En los últimos días antes del cierre, la administración Trump puso sobre la mesa un rescate federal de $500 millones. No era un regalo, era un préstamo con condiciones, y la condición principal era que la deuda del gobierno tuviera prioridad de cobro sobre la deuda privada. Es decir, si Spirit seguía sin poder pagar, el Estado cobraría primero y los acreedores privados después. Los acreedores rechazaron las condiciones. Desde su perspectiva, tenía sentido. Aceptar esas condiciones significaba ceder su posición, una posición privilegiada en la cola de cobro. Desde cualquier otra perspectiva, significaba elegir no cobrar nada antes que cobrar algo después del gobierno. A las 3 de la madrugada del 2 de mayo de 2026, sin acuerdo y sin liquidez, Spirit cesó operaciones. Final del juego. Unas horas después del cierre, las redes se llenaron de titulares que decían que Elon Musk iba a comprar Spirit Airlines, TikTok, X, YouTube Short. El rumor corrió como pólvora. ¿De dónde salió? De una coincidencia en los algoritmos de noticias. El mismo día que se anunció la liquidación de Spirit, los medios financieros publicaron la noticia de la aprobación del paquete salarial de $158 mil millones de Elon Musk en Tesla. Los bots y los creadores de contenido rápido conectaron los dos titulares sin ninguna base real y construyeron una historia que no existía. No hay ningún multimillonario comprando Spirit. Los aviones amarillos no van a renacer con otro nombre. Van camino al desierto, donde las aerolíneas estacionan los aviones que ya no tienen destino. Cuando se habla del colapso de una aerolínea, los medios hablan de billones de deuda, de fallos judiciales, de estrategias corporativas. Lo que rara vez aparece en los titulares son las personas. Más de 16,000 trabajadores amanecieron ese sábado sin empleo. Pilotos, tripulantes de cabina, mecánicos de mantenimiento, agentes de rampa, personal administrativo, gente que se preparó durante años para trabajar en aviación, que invirtió en licencias, en cursos, en certificaciones, que construyó una carrera dentro de esa empresa y que un viernes por la noche se acostó con trabajo y el sábado a las 3 de la mañana ya no lo tenía. El colapso de Spirit Airlines no tuvo un solo villano, tuvo varios actores tomando decisiones razonables dentro de sus propios marcos, sin ver el sistema completo. El gobierno que quiso proteger la competencia y la destruyó. Los acreedores que rechazaron una oferta baja sin saber que las siguientes serían nada. JetBlue, que intentó crecer y terminó sin comprar nada y pagando caro los costos legales. Y Spirit, que sobrevivió décadas en un mercado brutalmente difícil para terminar atrapada en una tormenta perfecta de deuda, combustible y mala suerte geopolítica. En aviación comercial, las buenas intenciones no garantizan buenos resultados y los márgenes son tan finos que un error de cálculo, una decisión equivocada en el momento equivocado o una crisis que nadie anticipó pueden borrar décadas de historia en una madrugada. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente.